Hola amigos de YouTube. Continuamos con el tema de multiplexores. Anteriormente, recordemos, habíamos visto de manera general qué son los multiplexores y dijimos que un multiplexor es un dispositivo electrónico que selecciona una de varias señales de entrada y la conduce hacia una salida única. Habíamos diseñado un multiplexor de dos entradas con un selector, y en esta ocasión realizaremos el análisis y diseño de un multiplexor de cuatro entradas, esta vez con dos selectores. Vayamos al análisis de este multiplexor. Dijimos que tenemos cuatro entradas. Nuestras cuatro entradas han de ser A, B, C y D, por donde tendremos señales que están ingresando a este dispositivo. Tendremos dos selectores, S1 y S2, donde S2 es el bit más significativo y S1 es el bit menos significativo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos realizar? Pretendemos habilitar una sola entrada, o A, o B, o C, o D, eh, para que se muestre esa entrada en la salida. Veamos. Para una combinación 0-0 en S2 y S1. Para esta combinación tenemos que se está habilitando la salida A, es decir, aquí tenemos la compuerta lógica AND que corresponde a esta combinación de 0-0. Veamos, si colocamos un 0-0 en S2 y S1, en este punto tendremos un 1, seguimos recorriendo y aquí llegamos con un 1. 0 en este punto, un 1 a la salida de la compuerta NOT, recorremos y aquí tenemos un 1. Entonces, esta compuerta AND se encuentra habilitada, con lo que habilitamos el paso de la señal que está ingresando por A. Vemos, viene por aquí A y eso se reflejará a la salida de nuestro circuito. En ese mismo estado, veamos qué ocurre con las otras compuertas. Para B, se encuentra aquí y tendremos que S2 estará en 1, no, perdón, S2, claro, tenemos un 0 en S2, en este punto tendremos un 1, muy bien, podría estar habilitado. ¿Qué ocurre con S1? S1 viene, aquí tenemos un 0, viene por este punto, continúa en 0 y llega con el valor lógico 0 hasta esta compuerta lógica, por lo tanto esta compuerta lógica queda deshabilitada. Veamos qué ocurre con C. Para C ocurre que estamos ingresando en el 2 un 0, es decir, por ese 2 estamos ingresando un 0, por lo tanto esto ya queda deshabilitado. ¿Qué ocurre con la compuerta D? Con la compuerta D, cuando ese 2 es un 0, vemos por aquí, viene, llega con un 0 esta compuerta, y si tenemos un 0 o suficiente que tengamos un 0 a la entrada de una compuerta lógica AND, esta ya queda deshabilitada. ¿Por qué? Porque a la salida de esta compuerta lógica tendremos como resultado un 0. Por lo tanto, la señal que está ingresando por D no se verá reflejada a la salida de este punto y tampoco en la salida general del circuito. Prosiguiendo, tendremos que en B, es decir, B se habilitará con las entradas de selector 0 y 1. Veamos, aquí tenemos B y las entradas de selector. Si aquí es un 0, nos vamos por aquí. Aquí tenemos un 1, porque después de la compuerta NOT tendremos un 1, y en ese 1 tenemos un 1 aquí. Recorremos por este cable que viene por aquí y aquí llegamos con un 1, por lo tanto B queda habilitado. Y así sucesivamente.
cuando tenemos la combinación 1-0, vemos que está habilitado la señal que ingresa por el punto C, por aquí. Cuando tenemos un 1-1, notamos que la señal habilitada ha de ser aquella que ingrese por D. Muy bien, ahora vamos a probar este circuito en un simulador. Nos vamos para ello a Proteus y diseñaremos. Dijimos que necesitamos compuertas AND por un lado. Aquí tenemos una. Luego necesitaremos una compuerta OR. Y también necesitaremos una compuerta NOT. Aquí seleccionamos nuestra compuerta NOT. Listo. Y también necesitaremos una entrada lógica. Por lo tanto, necesitamos un logic state. Bueno, en realidad logic state me parece que se escribe de manera... Aquí hay un error. Aquí está, el logic state. Muy bien, ahora que tenemos todo lo necesario para armar el circuito, comenzamos. Necesitamos 4 compuertas AND, una compuerta OR para la salida general y estas compuertas AND, pero aquí hay que ver algo. No se trata de compuertas AND con 2 entradas, sino de compuertas AND con 3 entradas y la compuerta OR de 4 entradas. Por lo tanto, estas vemos que no nos sirven. Entonces volvemos a buscar las compuertas AND que necesitaremos. Y aquí tenemos AND de 3 entradas y una compuerta OR no de 2 entradas, sino de 4 entradas. Una OR, aquí tenemos de 4 entradas. Listo, colocamos esta compuerta OR en su lugar. Nuestras compuertas AND de 3 entradas. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Bien, realizamos las conexiones correspondientes. Listo. Ahora también necesitaremos un par de compuertas NOT. Entonces colocamos un par de compuertas NOT que serán nuestros dos selectores. Y estas compuertas NOT serán las que irán a habilitar o habilitar cada una de estas compuertas AND. Pero antes vamos a colocar unos estados lógicos que han de ser nuestra A, B, C y D. Muy bien, entonces aquí colocaremos contexto. Esto ha de ser, esto es la entrada A. Bueno, necesitamos que sea un poco más grande nuestro texto, que sea de 0.3 pulgadas. Ahí se encuentra ideal. Entonces esto ha de ser nuestra entrada A. Luego tendremos la entrada B. Esta segunda ha de ser B, C y D. Listo. Aquí tendremos nuestro selector que dijimos S1 y S2. Entonces también nos
dejamos señalado S1 y S2. Muy bien, aquí S1 y S2. Entonces vamos. Aquí tenemos que ingresar nuestra entrada A, nuestra entrada B, por aquí tendremos nuestra entrada C y por aquí se va nuestra entrada D. Ahora bien, tenemos que ir habilitando. Dijimos que para 00 estará habilitada la entrada o la compuerta AND que corresponde a la entrada A. Entonces aquí vamos a ir a colocar de esta forma, así. Bueno, aquí en realidad necesitamos que esto retroceda un poco más, porque aquí colocaremos unos estados lógicos, los cuales podremos cambiar en su momento por un 00 o un 01, o un 0 o un 1, mejor dicho. Entonces aquí colocamos un logic state y aquí otro logic state. Entonces cuando sea 00 tenemos habilitada esta compuerta lógica. Cuando tengamos un 01, entonces tendremos que habilitar esta segunda compuerta lógica. ¿Cómo nos damos cuenta de que ha de estar habilitada? Ha de estar habilitada cuando el cable que vaya directamente a este punto esté en 1, es decir, un 1,1 habilitará o un valor lógico de un 1,1 habilitará esta compuerta. Entonces tenemos que ir por este punto. Luego necesitamos habilitar la entrada C. Para ello tendremos la combinación 1,0. Por lo tanto, tomamos esta parte directamente de ese punto y de aquí tomamos esta parte. Muy bien. Aquí tenemos 0, 0. Aquí tendremos un 0, 1. Bueno, tomando en cuenta que S2 es el bit más significativo. Entonces está bien. Aquí un 0 y un 1, pero hay algo que no marcha bien por aquí. Entonces, tomando aquí, necesitamos tomar desde este punto el cable que irá como un 1 y de este punto el cable que nos habilitará con el 0, que tiene que venir de este punto. Y finalmente para la entrada D necesitamos un 1,1, por lo tanto tomaremos de este punto y de este otro punto, es decir, sin las negaciones. Finalmente colocamos el probador lógico a la salida de nuestro circuito para probar el funcionamiento de este circuito. Veamos. Dijimos que con un 0, 0 vamos a habilitar el valor de la entrada A para que salga en esta salida, es decir, A tiene que verse reflejada aquí. Veamos, si A está en 0, aquí la salida está en 0. Si A está en 1, también la salida está en 1. Ahora veamos qué ocurre si colocamos en 1 las otras entradas. No ocurre nada porque esas otras entradas no están habilitadas para salir por este punto. ¿Qué tal si lo colocamos en 0 y las otras en 1? No ocurre nada porque no tienen efecto sobre la salida.
Lo siguiente es que colocaremos como valores lógicos 0, 1. Ahora tiene que verse reflejada a la salida la señal que está ingresando por B, es decir, este valor lógico. Si colocamos un 0, es 0 en este punto de salida. Si colocamos un 1 en B, también es un 1 en el punto de salida del multiplexor. Veamos qué ocurre con el siguiente valor. Tendremos 1, 0 en nuestros selectores. Por lo tanto, la señal que está ingresando por C está en 0, y si la cambiamos a 1, también a la salida tenemos un 1. Veamos qué ocurre con un 1, 1. Se encuentra habilitada la última compuerta o la última entrada que corresponde a D, y evidenciamos esta situación, que si colocamos en D un 0, tenemos un 0 a la salida. Si colocamos un 1 en D, tenemos un 1 a la salida, y cualquier señal que colocásemos en esta entrada estaría reflejada en este punto de salida. Muy bien, con esto concluimos este diseño de un multiplexor de 4 entradas con un selector de 2 bits. Hasta este punto fue un agrado estar una vez más con ustedes. Se despide su amigo Yalión Profe.